Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar aquí con ustedes. Yo sé que los que me conocen tienen la expectativa o la curiosidad de escuchar cómo vengo hablando, ¿verdad? Muchos me han preguntado, ¿ya hablas como mexicano? ¿Ya te estás olvidando del acento hondureño? Pero no, hermanos. Seguimos siendo hondureños que Dios decidió en su soberanía llevar a México a compartir el evangelio allá. Me pidieron que antes de comenzar mi predicación que diera un testimonio. Según el rol que me enviaron, hermanos, aparece que tengo 50 minutos. 50 minutos para testimonio y para predicación. No les prometo, hermanos, durar solo 50 minutos. Les prometo terminar lo que traigo. Eso sí se los prometo. Le agradezco al Señor, hermanos, porque he podido experimentar la gracia de Dios. Y aparte de la gracia, también he podido experimentar la soberanía de Dios en mi vida, cómo Él ha ido obrando desde que yo recibí a Cristo en el año 2000, un 28 de noviembre en la ciudad de Tocoa, mediante una campaña evangelística que andaba un hermano nicaragüense, andaba creo que un guatemalteco y yo creo que andaba un hondureño. La conferencia en aquel entonces se llamaba, o la cruzada se llamaba Hay Vida en Jesús. No sé si algunos de ustedes lo recuerden o no son tan antiguos como mi caso para recordarse. Hermanos, desde que llegué a la iglesia pues siempre sentí la pasión por servir junto al pastor y a los hermanos que servían en otras misiones. A Dios gracias, pues Dios en su soberanía pues me permitió nacer espiritualmente en una iglesia que en aquel entonces se caracterizaba por ser iglesia que plantaba iglesias. Y eso le agradezco al Señor. Fue el año 2013 que yo decidí dejar mi trabajo para darme un tiempo de 6 meses para ver o confirmar si entraba a estudiar al seminario MEDA para poder servir al Señor a tiempo completo. Lo que sí tuve decidido, hermano, es que yo quería servir en la iglesia o quería servir a Cristo a tiempo completo. Eso sí lo tuve claro desde el principio y Dios me permitió entrar al seminario. Dios me permitió conocer al hermano Julio. Fue a partir del 2014 que comencé a trabajar junto con el pastor Selvin, que es mi cuñado y aparte de cuñado, padre. Desde los 12 años convivo con él, para servir con él y pues de alguna u otra razón, hermanos, pues Dios siempre se ha encargado de separarnos, ¿verdad? Dios siempre se ha encargado de separarnos, nunca pudimos estar más de un año trabajando juntos, pero Dios es soberano y Dios te va a llevar donde tú vas a servir mejor, siempre y cuando pues tú seas el escogido por Él. Entonces, hermanos, de ahí estuve trabajando en Mata de Plátano. Hermanos, sentí ganas de llorar cuando les vi. Les amo en el Señor. Dios les utilizó a ustedes para formar mi carácter y sobre todo desarrollar mi amor por las misiones y por las personas. Estuve trabajando en Mata de Plátano cerca de 4 años, luego ya llegó el tiempo de separarnos y pues me movieron hacia la comunidad de La Ermita. Llegué a mediados de febrero, hermanos, y el 14 de marzo comenzó la pandemia, comenzó la cuarentena y no se pudo hacer ningún trabajo de evangelismo casa por casa por cuestiones de las restricciones que habían, pero realmente he confirmado que el plan de Dios estaba en que yo pues viajara a otro lado. Dios decidió en su soberanía sacarme de Mata de Plátano a mí y que quedara el pastor Naín allá, porque tal vez él ya tenía, no tal vez, él ya tenía decidido que yo sirviera en México junto con los hermanos que ahora están aquí, el cual le agradezco al Señor primeramente y también a ellos, hermanos, porque han hecho la transición más fácil. Me han mostrado su amor, su cariño, me han mostrado su rigor, me han mostrado su carrilla, como dicen ellos, o sea, bromas. Y ahí me andan, hermanos, viendo cómo hablo, viendo cómo pronuncio las cosas, pero les amo porque Dios les ha utilizado grandemente. Trabajo en el ministerio de Plante Ministry, pero como bien lo dijo el pastor Héctor, ¿verdad? Plante no planta iglesias, no es el patrón bíblico es iglesia plantando iglesias. Plante es el complemento que utiliza Dios para que aquellas iglesias que tienen ese sentir de plantación de iglesias y tal vez no puedan cubrir con todos los gastos que conlleva el hacerlo en otros lados, pues Dios utiliza plantas para hacer ese complemento. Entonces, hermanos, animarles. Estoy checando el tiempo, no quiero avanzar mucho en el testimonio, cualquier cosa platicamos después. Quiero animarles, hermanos, de que al final no se trata donde yo quiero servir, al final no se trata donde yo voy a estar cómodo. Recuerdo las palabras de mi hermana que me dijo un día, antes de tomar la decisión de irme para Mata de Plátano: uno no sirve o no va a servir a Dios donde esté más cómodo, donde esté más a gusto. Uno va a servir a Dios donde haya más necesidad.
Y uno va a servir a Dios donde Dios te lleve. Donde Dios te lleve. Entonces, motivarles, hermanos, motivarles. Al final, pues, Dios te ha escogido desde antes de que tú nazcas. Y Dios te va preparando a ti. Va preparando tu corazón, va preparando tus habilidades para utilizarlas en el lugar correcto. Muchas veces, pues, queremos invertir tiempo, queremos plantar iglesias en nuestro país, en nuestras comunidades a las cuales servimos, pero tal vez, la voluntad de Dios es utilizar tus habilidades, tus dones, tus talentos para plantar iglesias en otro lado. Tenemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Pablo insistía que quería ir a un lado y el Espíritu Santo no se lo permitía. Fue a otro y la primera persona que recibió a Cristo era de Asia, donde él quería ir. Dios te va a llevar donde tú vas a servir o donde Él te quiera tener. Entonces yo te motivo solo es de abrir nuestro corazón, entregarnos en oración, entregarnos en la palabra de Dios, y ahí entra la importancia de la iglesia local, en identificar a aquellos líderes. Pues sabemos que los seminarios no preparan misioneros, no preparan pastores. La iglesia local es la encargada de hacer eso. Dios permite que seminarios preparen teológicamente, intelectualmente, pero quien va a descubrir las habilidades de aquellos misioneros, de aquellos pastores, es una iglesia local. Y es ahí la importancia de la iglesia local, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes. La última vez que estuve fue en diciembre 13 o 14. Estuve predicando Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Yo sé que no se acuerdan, no les voy a preguntar. Pero desde el momento que me di cuenta, mis hermanos, de que estaba la posibilidad de venir a Honduras y compartir con ustedes, pues traté humanamente hablando de que fuera el pastor Brian y el hermano Héctor que diera las enseñanzas, pero igual me exigieron que tenía que también enseñar yo. Entonces comenzamos a orar, hermanos, comenzamos a orar y ver, de acuerdo a las experiencias anteriores de las conferencias de otros años que hemos tenido, los temas que se han tocado, y pues pidiéndole sabiduría a Dios acerca de qué tema poder enseñar en esta tarde. Y pues considero, hermanos, que uno de los temas que más necesitamos nosotros como plantadores de iglesia, nosotros como misioneros, nosotros como líderes de la iglesia, es muchas veces ser motivados por la palabra de Dios para llevar nuestro ministerio a cabo de una forma fiel. De una forma fiel. Si averiguamos, hermanos, en el internet, en San Google, como dice un pastor que ahora está en Nogales, allá en México, si averiguamos en internet, el porcentaje de pastores o misioneros que renuncian cada año al ministerio, hermano, es increíble que arriba de 2,000 pastores estén renunciando al ministerio por diferentes circunstancias, por desánimo, por pecado, por no ver frutos, por diferentes circunstancias están renunciando al ministerio. Y yo sé que todos los que estamos aquí, como pastores, como misioneros, en algún determinado tiempo de nuestro ministerio, hemos pasado momentos difíciles en los cuales podemos llegar a pensar, ¿realmente estoy llamado al ministerio o solo me estoy poniendo yo en este lugar? Entonces, mis hermanos, hoy voy a hablarles como tema, motivaciones para un ministerio en tiempos difíciles. Motivaciones para un ministerio en tiempos difíciles, y vamos a estar meditando en esta carta de segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a estar específicamente, hermanos, en los versículos 8 al 13 de esta carta de segunda de Timoteo. Para entrar un poco en contexto, hermanos, de esta carta, la cual estaremos meditando, esto lo agregué en sus notas porque no voy a invertir mucho tiempo, hermanos, para aprovecharlo más adelante. Pero en resumen, esta carta, hermanos, pues la escribió el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. Esta es una de las 3 cartas escritas por el apóstol Pablo que son caracterizadas o llamadas como cartas pastorales. Cartas que son enviadas con instrucciones específicas acerca del pastor, de cuál deben ser las características, cuál deben ser las virtudes, los dones, las capacidades que él debe de tener. Entonces esta es una de esas 3 cartas. Esta carta fue escrita en el año 67 después de Cristo. ¿Por qué quiero resaltar esto? En este año había un emperador malvado llamado Nerón, el cual tenía la ansiedad de reconstruir Roma y hacerse un nombre. Y él no hallaba cómo lograr reconstruir esta ciudad. Entonces la mandó a incendiar y audazmente, según él, culpó a los cristianos de aquel entonces como culpables de haber incendiado Roma. Entonces comenzó la persecución,
Comenzó una persecución en contra de los cristianos. Estaban siendo perseguidos, encarcelados, asesinados. Y dicho sea de paso, el apóstol Pablo está preso en su segundo encarcelamiento, en el cual pues ya no sale con vida, como la misma carta lo dice en el capítulo 4, versículo 7. Yo soy pronto a ser entregado en libación. Timoteo era un joven pastor. Se cree que entre 30, 40, 45, y si ya tenemos 47, vamos a ir 50 años. Eran considerados jóvenes en aquel entonces. Entonces, este joven, por ciertas evidencias que encontramos en las mismas cartas, podemos identificar que tenía problemas en cuanto a su autoestima, si lo queremos llamar. El apóstol Pablo dice: nadie te menosprecie, o sino que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en esto, esto y esto. Luego vemos por las mismas evidencias de la carta que también tenía problemas de timidez por diferentes cosas, pero lo deja en esta iglesia para corregir ciertos problemas que estaban suscitando. Diferentes problemas que estaban en esta iglesia, los cuales se encuentran ahí en la introducción, hermano, y no quiero hacer énfasis en ello porque ustedes los pueden leer. Luego ya en la segunda carta de Timoteo vemos también otras evidencias que nos pueden llevar a pensar que este joven pastor estaba pasando momentos difíciles, momentos de desánimo, momentos que quizás estaba preguntándose: bueno, ¿debo hacerlo o cumplirlo de esta manera? ¿Debo de enseñar lo que se me ha demandado de esta manera? ¿O me puedo acomodar a las circunstancias? Por ejemplo, en el 1:6 Pablo le dice que debe mantener vivo el don que hay en él. Esto nos lleva a pensar que seguramente no lo estaba utilizando de la manera correcta, o al menos no le daba el énfasis correcto. ¿Cuál era el don de él? Bueno, el don de la enseñanza, la exhortación, la predicación de la palabra. Luego le dice: bueno, recuerda tu misma fe. Recuerda también que desciendes de una familia piadosa. Recuerda que debes dejar de lado tus temores. ¿Y cómo se vencen esos temores? Con amor, poder y dominio propio. Entonces seguro que Timoteo podría estar pasando momentos difíciles, como cualquiera de nosotros. Siempre van a haber dificultades en el ministerio, de diferentes circunstancias. Problemas familiares, problemas culturales, sentir abandono ya sea de la iglesia que te envía, o tal vez no ver los frutos necesarios, el cual tú te has esmerado de alguna manera, que pueden ocasionar desánimo a tu vida. Pero Pablo le recuerda, Pablo le exhorta, le anima a cumplir fielmente su llamado al ministerio, aunque eso conlleve sufrimiento. Y dicho sea de paso, van a haber sufrimientos en la vida del siervo del Señor. Siempre van a haber, pero ninguna circunstancia externas debe delimitar mi motivación para ser fiel al llamado que he recibido de parte de Dios. Ninguna. La idea, hermanos, principal, parece que ves estoy en el seminario, ¿verdad? Pero lo que nos has enseñado, dice, la idea, y siempre lo digo, que quiero que quede en sus mentes, y no en sus mentes, sino en sus corazones, es que en estos versículos del 8 al 13 encontramos escuche bien, 4 gloriosas motivaciones para un ministerio en tiempos difíciles. 4 gloriosas motivaciones para un ministerio en tiempos difíciles, para que cumplamos fielmente a nuestro llamado. Para que cumplamos fielmente a nuestro llamado. El contexto inmediato nos dice, en primer lugar, hermanos, encontramos en el versículo 1: tú pues, hijo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pablo exhorta a Timoteo a que deje de lado cualquier debilidad, a que deje de lado cualquier desánimo que pueda haber en su vida, que deje de lado el temor, ya que tiene la responsabilidad de llevar a cabo su ministerio, de corregir los problemas que habían en estas iglesias y también de proclamar el evangelio. Que no debe de limitar sus motivaciones a las circunstancias que él está pasando, porque eso es aparte, él debe de llevarlo a cabo. Luego el versículo 2 nos dice qué es lo que él debe de hacer específicamente.
Estoy leyendo, hermanos, de Biblia de las Américas. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otro. ¿Cuál es la labor del pastor? Preparar a otros hombres para que sean capaces de enseñar a otros. Y es de esta manera que la iglesia se reproduce. Pastores identificando los líderes de la iglesia, capacitándoles, la iglesia identificándolos y cuando están listos, enviarlos para que ellos también hagan exactamente lo mismo. Es el propósito o el medio, no hay ningún otro, ese es. Y dice Pablo, tú debes de esforzarte en llevar a cabo específicamente eso, preparar a otros para la obra del ministerio. Luego más adelante le da 3 imágenes acerca del soldado, acerca del labrador, acerca del atleta, que si los reunimos y condensamos, todos llevan a la misma idea, que todos tienen que esforzarse, que tienen que ser disciplinados y limitar sus voluntades externas a la voluntad de lo que los está motivando. Dicho de otra manera, le dice Pablo, bueno, debes de esforzarte, porque seguro que la labor que te espera no va a ser fácil. De hecho, me recuerda las palabras de Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a lo que la ley de mi siervo Moisés te ha mandado. Pastor, misionero, el ministerio demanda esfuerzo, demanda valentía. Seguro que eso va a suceder en nuestros ministerios. Pero al final debemos de esforzarnos. ¿Por qué? Porque la meta es ser hallados obreros dignos delante de Dios. Delante de Dios. Mis hermanos, parece que tenemos una tarea importante y que seguro hemos pasado, estamos pasando, pasaremos momentos difíciles, momentos de desánimo que nos pueden llevar a pensar a renunciar a nuestro ministerio o acomodarnos a la cultura, a la sociedad a la cual nos estamos enfrentando. Pero ni una ni otra, debemos de esforzarnos y hallar las motivaciones correctas para llevar a cabo nuestro ministerio, porque no es nuestro ministerio, sino el ministerio que Dios nos ha encomendado. Ahora bien, veamos esa primera motivación. Timoteo 2, capítulo 2, versículo 8 al 13 dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por lo cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ellos la gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, Él también nos negará. Si somos infiel, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. La primera motivación de la cual vamos a estar hablando en esta tarde, hermanos, es que servimos a un Cristo glorioso. Mis hermanos, como pastores, como misioneros y aún como cristianos en general, un cristiano normal, si queremos llamarlo así, debemos de siempre recordar que servimos a un Cristo glorioso. Desde el mismo comienzo de esta carta, Pablo está tratando de inspirar a Timoteo para su tarea. Le ha recordado diferentes facetas que va a pasar en su ministerio. Pero llega a este punto y dice: acuérdate de Jesucristo. Servimos a un Cristo glorioso, en primer lugar porque venció a la muerte. Hermanos, si no hay ninguna motivación que te debe de motivar, valga la redundancia, más que recordar a aquel hombre que hizo posible tu salvación, que hizo posible tu ministerio, que la iglesia es de Él, el ministerio es de Él y que te ha encomendado a ti. No, esto debe ser suficiente motivación si estás pasando momentos difíciles. Recordar que todo es obra de un Cristo glorioso. No es obra del pastor, no es obra de nadie, es obra de un Cristo glorioso. ¿Y por qué es glorioso? Porque venció la muerte. Venció la muerte en primer lugar. Dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo. La palabra acuérdate literalmente significa sigue recordando o continúa recordando, no persistas de recordar.
¿En qué debe estar recordando? ¿Qué es lo que debe estar recordando siempre, Timoteo? Bueno, que Cristo es el centro del mensaje. Cristo es el centro del ministerio. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el que hizo posible lo que ahora estamos encomendados a hacer, independientemente de cuál sea la circunstancia que estemos experimentando. Debe de recordar, dice Pablo a Timoteo, a ese Cristo que es el Evangelio encarnado, como dice 1 Corintios 15, 3 al 4, y aún versículo 12, donde vemos que el Evangelio tiene sentido únicamente en la persona de Cristo, en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esa es la esencia de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si nuestro Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría sentido un ministerio basado en una persona que siguiese muerta. Sería como la fe que tienen testigos de Jehová, que tienen mormones, que tienen musulmanes, qué sé yo, que aquellos creen en profetas que están muertos, pero nosotros creemos en un Cristo glorioso que resucitó de la muerte y hizo posible nuestra salvación. Nuestra salvación. Dice, resucitado de entre los muertos. Hermanos, el simple hecho de recordar esto, que nuestro Cristo hizo posible nuestros ministerios por medio de su muerte, por medio de su resurrección, hermanos, creo que debe ser lo suficientemente alentador para que tú y yo sigamos adelante predicando fielmente el Evangelio. No es cualquier evangelio, es el Evangelio de Cristo. Cuando Pablo escribe esta frase, resucitado de entre los muertos, no está queriendo llevar a Timoteo a que recuerde la resurrección de Cristo en sí, sino la implicación que conlleva la resurrección. Ya que cuando Cristo resucitó, Cristo murió, Cristo fue enterrado, Dios Padre aceptó la vida de su Hijo, lo resucitó, y esa es la esencia del Evangelio que estamos llamados a predicar. Esa es la esencia del Evangelio que demanda que tú y yo estemos orando para que Dios abra puerta para la palabra de Dios, para ese Evangelio, como lo acaba de decir el pastor Héctor no hace mucho. En ese Cristo glorioso, resucitado de entre los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, tú y yo seguiríamos esclavizados al pecado. Tú y yo estuviéramos nada o solamente paseando, engañando, mintiendo. Pero nosotros predicamos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación en la muerte y resurrección de Jesucristo. Mis hermanos, la obra a la cual tú y yo estamos encomendados a hacer es únicamente predicar a Cristo resucitado. Es nada más. Y esta no solo es la obligación del pastor, no solo es la obligación del misionero, no solo es la obligación de los evangelistas que hasta este momento se han identificado en la iglesia. Recuerdo las palabras del pastor Julio la última vez que anduvo predicando en Mata de Plátano, hace como unos 5 o 6 años, no sé si ha vuelto a ir, que predicó Mateo 28, que dijo, todo cristiano verdadero tiene la obligación de predicar y cumplir la gran comisión. Si tú eres cristiano y me dices que no te gusta evangelizar, no te gusta proclamar a Cristo, yo puedo cuestionar tu fe y decirte con mucha seguridad que tú no has nacido de nuevo. Toda la iglesia en general tiene la responsabilidad de predicar al Cristo glorioso, al Cristo resucitado de entre los muertos. Eso debe de estarte motivando continuamente. Servimos a un Cristo glorioso porque resucitó de entre los muertos. Y también servimos a un Cristo glorioso porque es la esencia de nuestro Evangelio, mis hermanos. Dice la Biblia, el Evangelio, o Pablo aquí, conforme a mi Evangelio. Pero también algo muy interesante aquí, hermanos. Dice nuevamente, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David. Eso es muy importante, como todo el pasaje. Y esto me emociona mucho, mis hermanos. ¿Por qué es tan importante? Y quiero utilizarlo enfáticamente con ustedes ahora. Aquí Pablo está resaltando la descendencia o la humanidad de Cristo.
A David se le prometió un descendiente, un rey que se sentaría en el trono para siempre. Eso se cumple en Jesucristo. María era descendiente de la línea de David. Y eso probaba la humanidad de nuestro Salvador. Y como nuestro Salvador fue hombre, igual que nosotros, hermanos, eso significa que también fue sujeto o estuvo sujeto a las mismas dificultades que tú y yo nos estamos enfrentando hoy en día. Nuestro Cristo, hermanos, nos entiende perfectamente. Nuestro Cristo nos entiende. ¿Por qué? Porque Él experimentó las mismas pruebas, las mismas dificultades, pero sin pecado, obviamente. Pero Él, hermano, experimentó aún el abandono del Padre cuando estaba a punto de entregar su vida. Dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero después digo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, al Cristo que servimos, experimentó las mismas dificultades, los mismos sufrimientos, y por lo tanto podemos venir abiertamente a un Dios, a un Cristo que nos entiende lo que estamos pasando. Él no está ajeno a las circunstancias que nosotros como pastores podemos estar experimentando. Hebreos capítulo 2 nos da eso bien detallado, mis hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice de la siguiente manera: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Luego el versículo 18 dice: pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que también son tentados. También más adelante en el capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino a uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, Cristo sufrió las mismas consecuencias o las mismas circunstancias que tal vez tú y yo estamos pasando, pero recuerda que Él te entiende y puedes venir abiertamente a Él para que Él consuele y te anime y podamos seguir con nuestro ministerio. Cristo no está separado de nosotros, hermano. Cristo está unido a nosotros. Aún Pablo dice: bueno, se me es un privilegio padecer aún las cosas por causa de Cristo, o cumplir las aflicciones de Cristo, parafraseando la idea, mis hermanos. Servimos a un Cristo glorioso que experimentó lo mismo que tú y yo podemos estar experimentando en este momento. Nada es ajeno para Él. Él los experimentó a cabalidad. Y también, hermanos, es glorioso porque es la esencia de nuestro evangelio. Conforme a mi evangelio, Pablo no está diciendo evangelio que yo lo inventé, evangelio que yo lo diseñé. No está haciendo referencia a él, sino aquel evangelio que él lo recibió de manera inmediata, como dice Gálatas 1:12, que lo siguió proclamando aún en esta carta, como lo encontramos en 2 de Timoteo 1:1 al 11, y que todavía se aferra a él con todo su corazón, como lo dice en el 4:6 al 7, conforme a mi evangelio. Hermanos, como pastores, como cristianos, como misioneros, como salvos de Dios, se nos ha encomendado la labor de predicar el evangelio. El evangelio de un Cristo glorioso. Evangelio de un Cristo que sufrió y que venció. Y que ahora está en gloria, pero antes experimentó muchas dificultades. Hermanos, a nosotros se nos han prometido muchas dificultades. De hecho, las palabras de Cristo cuando dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A los que leyeron por primera vez esa frase, tome su cruz, solo se les vino a la mente una cosa: la muerte. La cruz en el primer siglo, hermanos, estaba relacionado únicamente con la muerte. Todos los malhechores morían en una cruz.
De alguna manera Cristo dice, bueno, de alguna manera ustedes van a morir también en el momento que se unan a mí. En ese momento morimos de la muerte del pecado, del dominio del pecado, venimos a vida en Cristo, pero también es muy probable que como cristianos nos experimentemos o nos expongamos a circunstancias que incluso pongan nuestra vida en peligro. Pero eso no debe de quitarnos el gozo. Hermanitos, servimos a un Cristo glorioso. Un Cristo glorioso porque resucitó. Un Cristo glorioso porque experimentó todas nuestras mismas dificultades y venció. Un Cristo glorioso que es la esencia de nuestro evangelio. Ese mismo Cristo está contigo en cada momento de tu vida. Id y hacer discípulos a todas las naciones, saltándome, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la presencia de Cristo por medio de su Espíritu acompañando nuestros ministerios. Eso debe de mantenerte despierto y animado para que tú sigas adelante independientemente de cuál sea tus circunstancias. Segunda motivación por la cual debemos de desempeñar nuestro ministerio de una forma fiel, la encontramos en el versículo 9. Y es que predicamos un evangelio glorioso que no va a ser detenido. Predicamos un evangelio glorioso, mis hermanos, que no va a ser detenido. Versículo 9 dice de la siguiente manera: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios, dice Pablo aquí, no está presa. La segunda motivación que Pablo utiliza para motivar a Timoteo es el poder avanzador, si queremos llamarlo así, de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios representa la voluntad misma de Dios en papel. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que nada ni nadie la va a detener y no se va a limitar por circunstancias externas, va a cumplir su propósito. Lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. Es lo único. No importa en cuál contexto estemos, no importa si sea un contexto católico o un contexto diferente, hermanos, solo debemos de predicar una palabra que no va a ser detenida por nada ni por nadie, ya que representa la voluntad misma de Dios. Tiene capacidad para avanzar, transformar almas. Aún, como hizo Pablo, de todos los pecadores, yo era el peor. Transforma cualquier alma. Y esa palabra no va a ser detenida. Dice ahí la frase, por lo cual sufro penalidades. En el versículo anterior termina hablando acerca del evangelio. Y en este, Pablo está indicando que él sufre por causa de predicar el evangelio. Es la causa que lo tiene preso, dice Pablo ahí. Sufro penalidades porque predico el evangelio. Y estoy pronto incluso a ser asesinado, dice Pablo, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo nos da un contraste entre el encarcelamiento que él está experimentando físico y la libertad de la palabra de Dios. Pablo entendió perfectamente, hermanos, que la palabra de Dios no podía ser detenida. Aún en Filipenses el pastor Héctor lo utilizó. Yo estoy preso y ahí hay unos que están predicando el evangelio pensando que van a añadir cadenas o dificultades a mi vida, pero de una u otra manera la palabra del Señor está avanzando. ¿Por qué? Porque esa no va a ser detenida. No va a ser detenida. Dice, sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Como un malhechor, podemos traducirlo como un obrador del mal. Una buena traducción sería un criminal, y es la misma palabra que se utiliza para los dos que estaban crucificados juntos a Cristo, los dos ladrones que estaban al par de Cristo. Es la misma idea. Para Pablo, hermanos, humanamente esto era vergonzoso e incluso injusto. Él era un ciudadano romano. Lo estaban siendo tratados como cualquier persona de otro país. Estaba encadenado, estaba llevando a cabo un juicio incorrecto en contra de él. Pero al final dice, no importa, la palabra de Dios no está presa. Esto nos da a entender, hermanos, el poder de la palabra
de Dios. Pablo escribe al final del versículo 9, pero la palabra de Dios no está presa. Podrán detener, encarcelar, incluso matar, como ha pasado durante toda la historia, muchos hombres por predicar el evangelio. Mas sin embargo, la palabra de Dios seguirá libre y cumpliendo su propósito. Esa no va a ser detenida. Lutero cantaba, recito sus palabras: nos pueden despojar de bienes, nos pueden quitar el nombre, pueden destruir nuestro cuerpo, pero siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Juan Bunyan, creo que todos hemos escuchado de Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, segundo libro más vendido después de la Biblia. Él estuvo preso en una cárcel llamada Bedford, esto es en Inglaterra. En la cárcel, en la celda que él estaba, solo tenía una ventanita pequeña, y esta ventanita conectaba contra una pared enorme de un muro de piedra. No podía ver nada del otro lado, pero ¿saben qué? Dicen que del otro lado de ese muro todos los días se reunían o se juntaban un montón de personas esperando que Juan Bunyan predicara la palabra de Dios, porque él podía estar preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Del otro lado no sabían quién estaba hablando, pero sí sabían lo que estaban hablando, y es la palabra de Dios. Hermanos, la única forma en que la palabra del Señor va a ser detenida es cuando tú y yo cerremos nuestra boca y no la proclamemos. De lo contrario, ella siempre va a avanzar. No la podemos limitar, o no se limita a nuestras circunstancias. Ella tiene el poder avanzador. Nada la va a detener. Por eso te debe de motivar. No importa el contexto en el cual esté, mis hermanos. No importa si tú sientes que tus predicaciones, tu evangelismo no está surgiendo efecto, no estás viendo frutos. Lo único que tienes que hacer es ser fiel a proclamar la palabra de Dios. Abre tu boca, lee la Biblia y ella va a hacer lo demás. Tiene el poder, como lo vamos a ver más adelante, para cumplir sus propósitos. Solo nuestro silencio encarcela la palabra de Dios. Un escritor llamado Lenski escribió lo siguiente, lo cito: la voz viviente del apóstol puede quedar ahogada en su propia sangre, pero lo que su Señor habla por medio de él seguirá resonando en el mundo entero. Ni todos los ejércitos del mundo pueden impedir que la palabra de Dios se extienda. Igual podrían tratar de detener la lluvia o la nieve al caer, como dice Isaías 55, 10 y 11. Con una energía irresistible divina va a avanzar en su carrera triunfal. Incluso mientras sus defensores padecen en cárceles, van a ser asesinados, los hombres mueran, pero Cristo y su evangelio vive y triunfará para siempre. Ese es el poder de la palabra de Dios que tú y yo tenemos que estar predicando. No es Joel que va a obrar milagrosamente en Compostela para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Es la palabra de Dios la que va a lograr eso. Joel solo tiene que hacer ¿qué? Predicar la palabra de Dios. Lo demás lo va a hacer ella. La palabra de Dios no está preta. Otros, hermano, la palabra de Dios es lo suficientemente autoritativa que puede avanzar y avanzar hasta cumplir su propósito, como lo vamos a ver más adelante. Mis hermanos, a Dios gracias, hoy en día no estamos experimentando hasta este momento prohibiciones por predicar la palabra de Dios. Tenemos libertad hasta este momento, pero creo, mis hermanos, que vamos hacia allá. Creo que vamos hacia allá. Entonces, que estas motivaciones te vayan recordando que van a llegar estas cosas, y cuando lleguen, no importa si estás preso o encadenado. Le decía a la hermana Daniela, cuando el hermano Héctor decía de la cadena que tenía el apóstol Pablo con un soldado romano, ¿quién creen que estaba sufriendo más? ¿Pablo por estar encadenado o el soldado romano por estar encadenado con un hombre que le está hablando la palabra de Dios todo el tiempo? Hermanos, tenemos motivaciones de sobra para cumplir nuestro ministerio de una forma eficiente. Tenemos un Cristo glorioso, porque venció la muerte, porque experimentó nuestras dificultades, porque es la esencia de nuestro evangelio.
Otra motivación es que predicamos un glorioso evangelio que no va a ser detenido, y también predicamos un evangelio glorioso que cumplirá su propósito. Tercera motivación, un evangelio glorioso, mis hermanos, que cumplirá su propósito. Versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Por tanto, comienza el versículo. Esto hace énfasis a lo dicho en los dos versículos anteriores que acabamos de ver. Podemos traducir esta frase como a causa de, o por causa de lo que les acabo de decir. Es por causa de la palabra de Dios, es por causa del amor a los escogidos, dice Pablo, que soporto todo esto que estoy pasando. Así que todo lo soporto significa soportar de una manera voluntaria, activa y constante. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el sufrimiento, o no debemos de sentirnos las víctimas cuando vengan los momentos difíciles en nuestras vidas. No somos como que dice, ay, pobrecito el pastor, cómo sufre. No, hermano, son diferentes contextos. Dice la palabra esclavos en el Antiguo Testamento era alguien que se limitaba, ya van a entender por qué les menciono esto, alguien que se limitaba a la voluntad de su dueño. Alguien que hacía lo que su dueño decía aunque él no estuviera de acuerdo. Pero en Cristo, cuando somos esclavos de Cristo, estamos voluntariamente esclavizados a Cristo. No nos hacemos las víctimas, debemos de deleitarnos en sufrir penalidades por causa de Cristo. No está diciendo que nos vamos a hacer las víctimas para causar lástima. No, tú y yo debemos de sentirnos privilegiados de que podamos sufrir por la causa de Cristo. Es un privilegio que se nos ha dado, poder sufrir con Él. De hecho, creo, hermanos, o lo podemos leer, de hecho lo leí hace poco y lo comentaba el jueves, creo que fue, cuando íbamos camino a Río Dulce, que hoy en día, pero vamos a cambiar la idea, hoy en día queremos imitar a muchos hombres. Queremos ser el nuevo Calvino, el nuevo Martín Lutero. Pero no queremos adoptar o vivir su estilo de vida, ni disfrutar su muerte como ellos la disfrutaron. ¿Por qué? Porque ellos, aunque murieron, se mantuvieron fiel y sintieron deleite en Cristo. Queremos solo la gloria, sentirnos los mejores expositores, los pastores más reconocidos, pero no nos queremos identificar con el Cristo sufrido. Hermanos, no es que somos las víctimas, estamos activamente o de una manera activa, debemos de sufrir por la causa de Cristo. ¿Por qué causa? Por causa del Evangelio. Así que todo lo soporto, dice Pablo, por amor, de una forma voluntaria, activa y constante. Pablo escogió quedar bajo el peso del ministerio del Evangelio por causa de otros, dice por amor a los escogidos. Continúa el versículo 10. ¿A quién se refiere con estos escogidos? Aquellos que han sido separados, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Aquí los escogidos podemos decir, hermanos, por la evidencia misma del versículo, que el versículo nos da, que son aquellos que aún no han recibido el don de la salvación. Aún no son creyentes, sino que van a ser creyentes, que han sido escogidos desde antes de la salvación de la fundación del mundo. ¿Por qué? Más adelante, hermanos, perdón, un maestro me regañaría si lo hiciera en el seminario. Encontramos dos frases que nos indican una cláusula de propósito. Dice, tenemos el para, luego tenemos otra palabra que está en modo subjuntivo que nos indica el propósito. Entonces Pablo dice, bueno, por amor a los escogidos para que ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Esa es la idea, para que ellos también obtengan la salvación que continúa diciendo el versículo 10 ahí. Por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también lleguen o obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Es en Cristo, hermanos.
La salvación es en Cristo. No hay nada aparte de. Todo es en Cristo. Lo encontramos específicamente aún en la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 2, los primeros 3 versículos, nos muestra el peor panorama de la humanidad: muertos espirituales, personas condenadas a una muerte eterna. Pero ya en el versículo 4 encontramos el mejor pero de la historia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida. ¿Con quién? Juntamente con Cristo. Cristo es el único que da vida. Cristo es el único que hizo posible todas esas bendiciones, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Aún Juan 14:6, Hechos y muchos otros versículos nos dicen esto. Es importante tener en cuenta, mis hermanos, que el evangelio por el cual sufre, o es el evangelio por el cual sufre Pablo, y no el sufrimiento de Pablo que va a salvar. O sea, no es mi sufrimiento el que va a servir para que otros vengan a salvación, sino el evangelio que es la causa de mi sufrimiento. O sea, es el evangelio el que salva. Nada más, es únicamente el evangelio el que salva, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es el evangelio. Qué importante es saber y entender esto, hermano, cuando estamos plantando iglesias, ¿verdad? Porque normalmente podemos averiguar cuáles son las cosas que ocasionan más aceptación en la comunidad en la cual estemos, y adaptar métodos, adaptar filosofías para hacer crecer nuestras iglesias, y olvidarnos de que el único que va a hacer crecer una iglesia, no un grupo de fanáticos, sino una iglesia, es el poder del evangelio, ya que el evangelio es el que convierte. Las demás técnicas, hermanos, o métodos quedan de lado. Es únicamente el evangelio que nos ayuda en la plantación de la iglesia. El evangelio que es poder de Dios para salvación. Y el versículo termina: y con ellos la gloria eterna. Este es el fin de la salvación, hermanos, que tenemos en Cristo. Este es el resultado final de nuestra salvación, la gloria eterna. Romanos 5:2 y 8, 16 y 17 nos dicen claramente estas cosas. Hermanos, hoy en día estamos experimentando diferentes dificultades, y una de las cosas que más, o las que más están dañando las iglesias, es que están viendo que otras están creciendo muy rápidos, demasiado rápidos. Y entonces nos desesperamos y empezamos a averiguar qué usan ellos, qué métodos usan para que mucha gente llegue. Y empezamos a adoptar costumbres, procedimientos que necesariamente no pueden ser pecaminosos, pero no deben ser los necesarios para que la iglesia crezca, sino para que la iglesia sea edificada de alguna otra manera. Pero mis hermanos, no te desesperes si no ves resultado. Desesperate si hasta ahora no has recordado que tu Cristo es fiel, que tu Cristo es glorioso. Preocúpate si no sabías o se te ha olvidado que la palabra tiene poder para avanzar y penetrar, que la palabra del Señor va a cumplir su propósito. Limítate a predicar la palabra de Dios. La filosofía de plantación que me enseñó el hermano Brian: teología, predique el evangelio. No usamos métodos, predique el evangelio. Es lo que más, hermano, va a traer resultados eternos. De lo contrario, podemos crecer en número, mas no en santos. Limítate o limitémonos a predicar la palabra de Dios. Hermanos, ¿tu Cristo es glorioso? Se te ha sido dada la palabra de Dios, que no va a ser detenida. Se te ha dicho que la palabra de Dios va a cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, salvar a los escogidos de Dios, y lo va a cumplir, va a ser una realidad. Entonces no te desesperes si hasta este punto en tu iglesia, en tu misión, no ves avances en número, pero sí preocúpate si tú no has estado siendo fiel en predicar la palabra de Dios. Eso sí debe traer preocupación a tu vida. Hermanos, Dios nos ha demandado
o nos ha dicho más que todo qué es lo que debemos de hacer para mantenernos de pie y animados. Vamos a ver ahora la última motivación que quiero compartir con ustedes. Y están en los versículos 11 al 13 que vamos a leer primero. Versículos 11 al 13. Dice de la siguiente manera: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Cuarta motivación es que predicamos un evangelio glorioso que nos presenta a un Dios fiel a sus promesas. Predicamos un evangelio glorioso, mis hermanos, que nos presenta a un Dios fiel a sus promesas. ¿Por qué es fiel a sus promesas? Bueno, muestra su fidelidad en darnos vida en Cristo, como lo vemos en el versículo 11. Dice, palabra fiel es esta. El apóstol aquí está haciendo una introducción del sentimiento que está expresando. Muestra ese sentimiento, hermanos, que debe estar en el corazón de todos aquellos que estamos sirviendo a Dios. Y no hay nada que ocasione tanto sentimiento encontrado como el de la muerte y la vida, ese cambio, lo que genera eso. Y lo que genera eso, dice Calvino, nada es más opuesto al sentimiento de la carne como el que tengamos que morir para vivir y que la muerte sea la entrada a la vida. Entonces dice, fiel es Dios en darnos vida por medio de Cristo. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, esa frase con Él hace referencia a Cristo, hermano, que si morimos con Él, dice, también viviremos con Él. Esto hace énfasis a la participación de cada creyente genuino en la muerte y en la resurrección de Jesús, como dice Romanos capítulo 6, versículo 4 al 8. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si morimos al pecado por medio de Cristo, también viviremos con Él, como Pablo dice, también y juntamente con Él nos resucitó y asimismo los hizo sentar en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Cristo es el que hace posible todas estas cosas. Por eso Pablo dice, mira Timoteo, si morimos con Él, también viviremos con Él. Viviremos con Él. Es importante que tengamos en cuenta esto. Mis hermanos, esto nos dice claramente por su contexto que el sufrimiento, la angustia y las dificultades también son parte de las bendiciones de estar unidos a Cristo. Decía el hermano Miguel Núñez, en una conferencia que anduvimos no hace mucho, voy a tratar de mantener la idea, hermanos, él es un doctor, pues usa frases un poco difíciles, pero él dijo así, ven, tú sufres como sufres porque sufres por lo que sufres. O sea, resumiendo, diciéndolo de una forma más fácil, tú estás sufriendo porque las circunstancias que estás experimentando tú las quieres ver como sufrimiento y no como una para traer gloria y honra a Cristo. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que aún en los sufrimientos o el sufrimiento es la manera o lo que podemos utilizar más gloriosamente para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo, si no entendemos que eso siempre lo vamos a ver como cadenas, como espadas, como aguijones y no como algo utilizable para la gloria de Dios. Y esto me recuerda a la hermana Glenda en Mata de Plátano. Se invitó a esta hermana en mayo a un culto el Día de la Madre. Luego ella continuó yendo, recibió a Cristo, fue bautizada. Al tiempo le detectaron cáncer. Íbamos a visitar a esta hermana. En sus últimos días, con grandes dolores, con grandes sufrimientos, el pastor Naín puede también dar evidencia de eso porque él la llevaba incluso al médico. Y cuando íbamos a visitar a esta hermana, pensábamos que nosotros íbamos a animarla a ella por las circunstancias que ella estaba viviendo. Y los que salíamos animados de ahí éramos nosotros, porque ella entendió que eso era para gloria de Dios. No importa lo que yo esté sufriendo.
Aún ella decía, no me importa que mis hijas estén pequeñas, Dios se va a encargar de eso. Yo ya estoy lista para estar con mi Señor. Hermanos, no limitemos o no veamos nuestras circunstancias difíciles en el ministerio como algo para quejarnos, sino como una motivación extra para glorificar a Dios. Esa es la actitud correcta que debemos demostrar. Esa actitud, mis hermanos. Luego el versículo 12, o en el versículo 12, hermanos, también encontramos o vemos que Dios es fiel en permitirnos compartir con Él en su reino eterno. Dios es fiel, hermanos, en permitirnos compartir, y lo va a hacer en su reino eterno. Y si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, Él también nos negará. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Esta frase podemos decir que se dirige directamente a la preocupación que ha mostrado Pablo desde el capítulo 1, versículo 6, aún el capítulo 12, el versículo 13, donde vamos a terminar un poquito más adelante, en el cual él viene motivando, exhortando a Timoteo a mantenerse fiel en su ministerio, a mantener fiel a lo que Dios le ha encomendado, independientemente de cuál sea las circunstancias y peligros. Esta misma palabra, perseverar, es utilizada continuamente en el Nuevo Testamento con la idea de mantenerse firme, con paciencia, en medio de los problemas o en medio de cualquier aflicción que estemos pasando. O sea, como cristianos en general, como pastores, como misioneros, como evangelistas, tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de mantenernos firmes, mantenernos de pie, mantenernos pacientes, mediante estamos pasando momentos difíciles, porque al final Cristo va a ser glorificado por medio de eso, por medio de una actitud correcta. Esa es la idea, mis queridos hermanos. Es obvio que la perseverancia en medio de las dificultades es la evidencia visible más acertada de los verdaderos creyentes. Hermanos, no conocemos el corazón de las personas. No sabemos quiénes son realmente salvos. No lo sabemos. Pero sí, por las evidencias externas que muestran, hermanos, podemos tomar una idea o la idea más acertada acerca de eso. Hermanos, aquel que logre perseverar, no por sus propias fuerzas, sino porque ha sentido la dependencia y el propósito de Dios en llevarlo de esa manera, o los que logran perseverar son únicamente aquellos que realmente han creído en Cristo Jesús. Sabemos que el que se encarga de preservar, y no vamos a entrar en la doctrina de la preservación, hermano, eso ya lo ha tocado el pastor Julio, lo va a tocar más adelante, pero vemos claramente en la Biblia que a los que son de Dios, Dios los va a preservar durante esta vida. Lo vemos en Primera de Pedro, lo vemos en Judas, y aún Jesús lo dijo: los que vi vienen, nadie me los arrebatará de mi mano. Y los únicos que van a perseverar hasta el fin son aquellos que han depositado su fe de una forma genuina en el Cristo que salva. Y esos son los que van a reinar con Él. Esos son los que van a reinar con Él. En todas las iglesias creo que hay personas que llegan, escuchan la palabra, hacen una profesión de fe, están motivados un tiempo, vienen las dificultades a su vida, se van de la iglesia y nunca más volvieron a la iglesia. Obviamente no tenían una fe genuina en Cristo. Únicamente los que han depositado su fe en Cristo van a reinar con Él. Reinaremos con Él. Este es el privilegio principal de la iglesia escogida, que ahora sufre con Cristo, es que reinará con Él en su reino eterno. Esa es nuestra esperanza. Esa es mi esperanza. Que cualquier dificultad, cualquier sufrimiento que esté pasando, no se va a comparar con la gloria venidera, cuando estemos reinando por una eternidad con Cristo. Mis hermanos, Pablo le dice a los colosenses que fue Cristo que hizo posible la reconciliación de ellos con Dios. Lo hizo por medio de su muerte, por medio de su resurrección, y que la evidencia que ellos mostrarían es permanecer bien fundados y firmes en su fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Colosenses 1, 21 al 23. Estamos llamados a sufrir,
pero también estamos llamados a perseverar en la esperanza, específicamente del Evangelio. Mis hermanos, reinaremos con Dios solo si nos mantenemos firmes, no porque nuestra firmeza va a generar o la que va a hacer posible mi salvación, sino que voy a lograrme mantener firme porque he depositado fielmente mi fe en Cristo Jesús, en Dios, y Él preservará de mí. Me va a preservar hasta el fin. MacArthur dijo: solo si Cristo es Señor de la vida, puede presentar esa vida ante su Padre Santo, sin mancha e irrepresible. La única vida que puede perdurar es la vida de obediencia o del obediente. La vida que no le preste servicio a Dios jamás reinará con Dios. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad, y eso te debe de motivar. ¿A qué? A mantenerte fiel al llamado que tú has recibido. Luego el versículo continúa diciendo: si le negáremos, Él también nos negará. La palabra negaremos, hermanos, está en tiempo, de una manera futura, y tiene un gran peso. Literalmente podemos traducirla: si algún día llegáremos a negarle definitivamente, esa es la idea. Si esto puede suceder, hermano, en un contexto donde nuestra vida esté en peligro a causa de nuestra fe, y pensemos que es más importante preservar nuestra vida humana que identificarnos con Cristo. Y esta negación es comparada a la negación de los anatemas, que un día experimentaron supuestamente la gracia, recibieron a Cristo, pero en un momento ya han cambiado y dicen: no, Cristo no es el que salva. Esa es la misma o el mismo peso negativo que podemos encontrar ahí, hermano. Dice: Cristo que nos salvará eternamente. Pero esta negación es tan grave que es comparada con lo que les acabo de decir. Podrían estar pensando ustedes acerca de Pedro, ¿verdad? Ay, dice uno, pues Pedro negó a Jesús. Sí, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que negó. Pero ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió con Pedro después? Dice que lloró amargamente, pidió perdón y Cristo lo restauró. Y después, ¿qué sucedió con el apóstol Pedro? Continuó su ministerio. ¿A tal grado de qué? Que fue asesinado en una cruz, y hasta él mismo dijo: crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de ser crucificado de la misma forma de mi Cristo. Entonces Pedro, en un momento de debilidad, negó, pero después estuvo ese momento que Dios lo restauró, Cristo lo restauró y continuó su ministerio. Es algo diferente. Él salió llorando amargamente, dice Mateo 26:75. Fue restaurado por Jesús, Juan 21. Y pues más adelante fue asesinado. ¿Por qué? Porque siempre se mostró comprometido con su Salvador. Hermanos, es importante tener cuenta, y pues vamos a terminar, después voy a comentarles esto. Y el versículo 13, o vemos en el versículo 13 que predicamos a un Dios glorioso que es fiel a sus promesas, porque Él es fiel en su carácter inmutable. Versículo 13. Dios es fiel en su carácter inmutable. Dice el versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Esta frase es muy rara, hermano, muy rara en cuanto a su escritura. Y esta condición, o de la forma en que esta palabra o esta frase está escrita, casi siempre, o por decirlo siempre, se da por sentado lo que se dice. O sea, es una realidad. Entonces, si somos infieles, o sea, es una realidad que son infieles. Aquí la palabra infieles se refiere a ausencia de la fe salvadora. O sea, es una realidad que estas personas no tienen su fe en Cristo, no son salvos. Esa es la idea de ahí. Si somos infieles, o sea, tenemos ausencia de la fe en Cristo, Él permanece fiel. ¿Qué se refiere? Bueno, si somos infieles, no tenemos una fe genuina en Cristo, pero dice que Dios sí permanece fiel. ¿Fiel a qué? Podríamos estar pensando, bueno, ¿permanece fiel en qué? En decir que te va a mandar a una condenación eterna.
Esa es la idea. Así muchas veces, o muchas personas la utilizan. No te preocupes, hermanito. La Biblia dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Sí, fiel para mandarte una condenación eterna. Es la idea en ese versículo aquí. ¿Y por qué? Porque Él va a mostrar su justicia. Él va a mostrar su justicia. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Esto afirma, hermanos, el carácter inmutable de Dios, como lo dice Salmo 102:27, Malaquías 3:6. De igual manera, Jesús lo es, hermanos, como dice Hebreos 13:8. Aquí vemos la relación de la naturaleza divina, incambiable de Dios, de su misericordia, de su gracia, de su justicia, que es el fundamento de la esperanza, de nuestra confianza y seguridad en nuestra salvación, que está depositada en Cristo. Mis hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Cristo es fiel a sus promesas. Nos dijo específicamente qué es lo que debíamos de hacer. La gran comisión, que todos pues ya sabemos que se cumple en la plantación de iglesias. Y también Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho que la obra es de Él y que nosotros solo somos los instrumentos que Él utiliza para llevar a cabo su obra. Entonces, mis hermanos, que no te desanime lo que estés viviendo en este momento. Recuerda estas 4 gloriosas motivaciones para un ministerio en tiempos difíciles, para que cumplamos fielmente nuestro llamado. Primero, predicamos a un Cristo glorioso. ¿Por qué? Porque es la esencia del Evangelio, porque vive para siempre. Fue muerto y resucitó para nunca más volver a morir, como lo dice Colosenses. Nos dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Predicamos un evangelio glorioso que no va a ser detenido porque no está limitado a las circunstancias en las que nosotros nos podemos experimentar o estar involucrado. Predicamos un evangelio glorioso que cumplirá su propósito. ¿De qué? De salvar a los escogidos de Dios. Que predicamos un evangelio glorioso que nos presenta a un Dios fiel a sus promesas, fiel a sus palabras, que no va a cambiar ni nada. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo creo que estas 4 motivaciones son suficientes para cualquier desánimo que tú y yo podemos estar experimentando en nuestros ministerios, ya sea desánimos por causa de abandono, ya sea desánimos por causa de resultado, ya sea desánimos por causa de solvencias económicas, ya sea desánimos de salud. Hermanos, son más grandes las motivaciones para estar alegres que para estar tristes. Todas las circunstancias que podemos estar experimentando como cristianos no se van a comparar con la gloria que va a venir cuando seamos hallados fieles delante de Dios y podemos estar en una eternidad con Él. No importa, no se limita. No limites tu gozo de servir por algo pasajero. No lo limites. No te prives tú mismo de experimentar la gracia de Dios por medio de las pruebas, por causa de muchas veces inmadureces que pueden haber en nuestra vida. Servimos a un Cristo glorioso. Tenemos la voluntad de Dios plasmada en papel por medio de la palabra de Dios. Sabemos que no va a ser detenida, sabemos que va a cumplir su propósito y sabemos que Dios es fiel para guardarnos y permitirnos disfrutar con Él. No necesitamos saber nada más, solo que creer en esas promesas de Dios. Entonces yo te animo, no sé si estás pasando o has pasado, pero sí puedo saber, mis hermanos, que vas a pasar momentos difíciles. De hecho, la forma es como cuando estamos estudiando. La forma en que el maestro comprueba que yo sé es que me va a poner un examen, ¿verdad? Y yo voy a contestar de acuerdo a lo que he aprendido. La forma en que nosotros podemos demostrar a los demás que somos realmente fieles a Dios es perseverar en medio de las pruebas. Porque no perseveramos en nuestras fuerzas, sino en el poder de aquel que nos salvó. Entonces, hermanos, ánimo, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para quedar terminado mi tiempo y que sea Dios siguiendo, nuevamente bendiciendo nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado por medio de
las diferentes predicaciones, Señor. Gracias por recordarnos que es una realidad que vamos a pasar momentos difíciles, pero también es una realidad, Padre, que servimos a un Dios fiel. A un Cristo que hizo posible nuestra salvación, que hizo posible nuestro llamado y que la iglesia fue comprada por medio de su sangre. Señor, ayúdanos a encontrar deleite independientemente de cuál sea la circunstancia. Ayúdanos a tener la actitud de Pablo, Señor, que dice: he aprendido a estar contento porque su felicidad no dependía de circunstancias, sino de su unión con Cristo. Que yo pueda sentir que eso es una realidad en mi vida y que no solo sea un conocimiento, sino sea una práctica en mi ministerio. Padre, ayúdame a entender que lo único que tengo que hacer es predicar tu palabra, que esa no va a ser detenida y va a cumplir su propósito. Padre, bendice nuestras vidas y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.